El siguiente tema creo que está muy relacionado, al final se comentó sobre la importancia de la información y bueno, nuestro siguiente ponente, que es Salvador Duarte, nos va a platicar sobre la importancia de la consistencia de la información, específicamente sobre el tema relacionado a la ventanilla única. Hola, buenas a todos. Estoy un poquillo afónico, así que veremos a ver qué tal se da la presentación. También me han quitado media hora los compañeros, pero ha sido con preguntas y con muchas intervenciones, lo cual pues me parece algo fantástico y ojalá se dé el caso también así en mi presentación. El manejo de la información. Estamos hablando de que el dato es importante, ¿no? El dato es importante tanto en el paso de frontera, es importante para controlar, es importante para analizar el riesgo. Entonces, la presentación esta que les propongo es intentar ver un poco cómo vamos a llegar a manejar ese dato y hacer que ese dato sea fiable. La primera parte, y es una parte que considero muy importante, es no pensar que una solución tecnológica puede reemplazar el sentido común de un buen procedimiento, de hacer las cosas bien. Entonces, cualquier solución que se proponga, como las que les voy a presentar en esta presentación, tiene que estar siempre acompañada de una mejora del procedimiento, sea cual sea el procedimiento de importación, de exportación, el de tránsito, el paso en frontera, todos los procedimientos siempre les cabe una reingeniería y una mejora. Y tiene que ser luego el sistema el que se adapte a él. ¿Por qué es importante el dato? Es fundamental porque es lo que manejamos cuando controlamos en la aduana. Manejamos los datos en todos los elementos de una declaración, los datos que tenemos en un certificado de origen, la información en las licencias. Todos estos son multitud de datos que son los que nos permiten definir si algo tiene un alto riesgo o no tiene riesgo, si lo va a manejar una agencia u otra, cómo se va a hacer la intervención. Esos datos nos van a decir si es una importación o es una exportación. Entonces, toda nuestra actividad está alrededor del dato que tenemos, del dato que obtenemos, ¿vale? Pero claro, se mencionaba hace un momento, el dato en sí solo no es válido. El dato tiene que tener unas cualidades para que ese dato sea útil para nosotros. El dato tiene que ser confiable, tanto el origen del dato como es el contenido de ese dato. También tiene que ser oportuno. ¿De qué nos sirve un dato cuando no lo necesitamos? El hablar de el a priori, ¿por qué? Porque podemos tomar decisiones, podemos estar preparados para una importación si tenemos ese dato y lo sabemos antes de que llegue la mercancía, no después. Pero hay una parte más, aparte de ser confiable y oportuno, el dato, para que podamos manejarlo a nivel intrainstitucional y poderlo manejar entre distintas naciones a nivel internacional, tiene que ser un dato estandarizado. En muchos casos, la situación actual en lo que se refiere al dato es bastante paupérrima. Se da por muchas razones. La principal, no hay estándar. Y no hay estándar porque distintas agencias dentro de un mismo país han evolucionado de maneras distintas. Hay agencias que han dependido más en sistemas, se han involucrado, han puesto bases de datos, se han preocupado por ello. Hay otros, en cambio, que no le han dedicado tiempo y que manejan todavía muchísimas cosas en papel. Entonces ese dato no lo tenemos ni siquiera informatizado. La redundancia del dato es brutal. Hay un ejemplo que siempre que hablo de ventanilla lo pongo, pero que es muy aplicable también al tema de manejo de datos. Cuando Japón se propone establecer una ventanilla, hace un proceso de análisis de todos los elementos, datos que tienen algo que ver en el comercio. Y son capaces de montar un inventario, un listado de más de 6.000 elementos, de los cuales cerca de 4.000 eran redundantes, era la misma información pedida en distintos formularios. De 6.000 pasaron a 1.600 y pico datos para realizar las mismas operaciones. O sea, imagínense la dimensión que toma no solo el uso del papel, el tener tantos formularios, sino que haya tanta redundancia en esos datos.
no solo es redundante y usamos papel, sino que además tenemos sistemas específicos para cada uno de esos datos. Esta agencia te da la licencia y utiliza su sistema particular para ese que necesita un mantenimiento, que necesita unas personas que están especializadas a ese sistema en particular. Y todo esto al final supone un elevado coste, tanto para el gobierno como para el sector privado. Esta es una imagen también un poco rescatada de lo que es la situación antes, en un hipotético caso donde no tenemos una ventanilla única. Y vemos que los distintos actores que tenemos aquí, cada uno se comunica unos con otros. Tenemos al importador que habla con la aduana y que habla con el ministerio y que también tiene una relación con un banco comercial y con su agente. En este caso se trataba de una imagen que intentaba presentar qué transacciones estaban siendo normalmente con papel y otras sin papel, pero en todas ellas hay un traspase de datos, de información. Y esos datos, ahí es donde se ve la redundancia. No solo tenemos 20.000 canales entre las distintas agencias y los distintos actores, sino que además tenemos el mismo dato que se le tiene que dar a distintas agencias. Cada vez que relleno un formulario tengo que poner mi nombre, tengo que poner mi célula, tengo que poner mi dirección. Y esa información me la piden todos y cada una de las agencias donde saco una licencia, donde pido un certificado de origen, cualquier transacción me están pidiendo un montón de datos. Y además, como los datos no provienen de una fuente fiable, porque yo puedo no ser fiable o confiable para el gobierno, ni siquiera el dato que aporto multitud de veces y de manera redundante tiene una validez y se tiene que corroborar y se tiene que comprobar y todavía lo hacemos más costoso y más difícil. No solo tenemos redundancia en el sentido de que se repite el dato, sino que en esa repetición del dato cometemos errores. Mi apellido es Duarte, pues no se pueden imaginar la de veces que me lo cambian a Duarte. Yo al final ya directamente voy a tener que firmar con apellido Duarte porque no hay manera, hasta lo ven el documento, lo están copiando y me añaden la E. O sea, imagínense hasta qué punto la conciencia a veces nos hace hacer cosas cuando lo estaban copiando directamente desde mi documento de identidad. Y eso es un error involuntario, ya ni siquiera hablar de los errores voluntarios. Y estamos dando oportunidad con esa redundancia a que se multipliquen un montón de veces todos estos errores voluntarios. El coste es alto para mantener los sistemas y es muy significativo para el sector privado. Y el sector privado está ofendido constantemente de que todo tarda mucho, de todo lo que tiene que rellenar, aunque supongo que también habrá un sector que se beneficiará de esta redundancia, de que haya tanto formulario y de que haya que dar tantos pasos. Pero en general, tanto los gobiernos como el sector privado están siendo perjudicados y utilizan mucho tiempo para manejar todos los datos. Pero bueno, lo que les cuento realmente no es ninguna novedad para nadie, imagino que es algo bastante evidente. Tal vez más interesante es ver qué solución, cómo afrontamos este tema del manejo de la información, cómo llegamos a tener un poco de lógica en ese manejo de los datos. Y el mecanismo es armonizarlos. Tenemos que hacer un ejercicio, y es un ejercicio importante, para tener una lista única de todos los datos que son necesarios para operar en el país, todos, ¿vale? Y esta lista tiene además que conformar con estándares internacionales para que esa misma lista sea compatible con la lista que va a tener nuestro país vecino y que además todas las agencias que están involucradas en el control de personas y de mercancías utilicen esa misma lista y esa lista sea compatible para ellos. ¿Y cómo? ¿Cómo llegamos a esta lista? Lo primero, hay que conformar un equipo de trabajo. No es una tarea fácil. Hace aproximadamente 2 meses y medio terminé un trabajo justamente en Nigeria. Y el trabajo consistía en establecer un marco de trabajo para la implementación de la ventanilla única en ese país. El trabajo para llevar todos los datos que tienen en papel, hacer el ejercicio para realizarlo en un país donde tiene un volumen de operaciones bastante bajo, aunque tiene una población cercana a los 100 millones de habitantes. Hacían falta 25 personas trabajando constantemente durante un periodo de aproximadamente 9 meses para realizar el inventario. Y ahora veremos en qué se trata, iré al detalle de qué es este inventario. Este inventario que además tiene que tener
todos los datos actuales, que tiene que tener la información para cada una de las agencias, lo que cada una de las agencias, tenemos que ir a cada una de ellas, preguntarles qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, cuándo lo necesitan. Y después de hacer este ejercicio de recopilación e inventario, tenemos que limpiar esa lista y tenemos que eliminar esas redundancias y tenemos que identificar todos los datos que tenemos ahí. Pero tenemos un modelo y es el modelo de datos que nos proporciona la Organización Mundial de Aduanas. Es un modelo de datos, es un documento bastante extenso, pero es muy útil y de hecho, Nigeria otra vez, se utilizó y se está utilizando con mucho éxito porque te permite llegar a poner un poquito de lógica a ese mare magnum de datos. Imaginar Japón con lo cuadriculados que pueden llegar a ser estas personas y lo organizados que son, tenían 6.000 datos, 4.000 y pico redundantes. Bueno, en Nigeria nos hemos encontrado cerca de 8.000 datos en algo que parecía increíble. Hay formularios que aparecen antes ni siquiera de que se realice una operación. Cuando tú estás pensando que quieres importar algo, solo por pensarlo tienes que rellenar un documento y demostrar que tienes fondos para comprar ese algo sin haberlo comprado. Luego rellenas otro formulario con la proforma de la factura. Luego resulta que compras y tienes que rellenar otro. Y así hasta cerca de 8.000 y pico datos, de los cuales la mayoría redundantes. No sé qué tal ven esta, porque me parece importante ver los distintos momentos. No sé si se llega a ver muy bien, pero la primera parte es la parte del análisis y simplificación de los procesos. La parte importante que hablaba al principio, de que el procedimiento, un buen procedimiento, el sentido común a nivel del procedimiento es el paso fundamental. Y para eso hay herramientas, o sea, las Naciones Unidas nos da herramientas, el Fondo, el Banco Interamericano, a través de cooperaciones técnicas y a través de los proyectos y de los expertos, nos dota de personas que nos pueden ayudar a realizar el análisis y simplificar los procesos. Es el primer paso. Cuando estamos hablando de estos datos y del manejo de la información, realmente estamos a este nivel, al tercer nivel, a la armonización de los datos nacionales. Hemos tenido no solo que hacer un ejercicio de mejora de los procedimientos, sino que hemos tenido también que simplificar y normalizar la documentación. Y entonces llegamos a poder realizar el ejercicio de armonización, para luego después, con un poco de suerte, tener un intercambio de datos en frontera, poder establecer algo tan fantástico como el TIM o incluso llegar a esa ventanilla única electrónica. El primer paso, y este es muy similar en todos los temas que se han hablado hasta ahora, es establecer un plan. Hay que establecer un plan, hay que sentarse y decir, este es el plan, aquí vamos a sentarnos, vamos a decidir cómo vamos a atacar el problema de esta redundancia, cómo vamos a atacar el problema de este gran número de datos y cómo lo vamos a simplificar. Y hay que establecer un plan y hay que dotar de recursos económicos, porque es costoso, va a llevar tiempo y va a llevar personas, y necesitamos personas que hagan una labor intensa de recopilación de datos, pero necesitamos personas que nos ayuden a analizar esos datos y eliminar redundancias, y personas que estén familiarizadas con el marco legal. Lo que nos lleva a cómo vamos a organizar estos equipos, ¿no? Este equipo de trabajo que tiene que ser experto en estos procedimientos comerciales y en el marco regulatorio. Y por último, la parte posiblemente más importante es establecer vías de comunicación constantes. Naciones Unidas recomienda que una de las personas de ese equipo de trabajo sea un liaison entre las distintas agencias, que siempre haya una persona que tenga un número de teléfono que posiblemente esté disponible 24 horas, 7 días a la semana, que cualquier agencia, cualquier persona que está involucrada le pueda llamar para poder comunicarse, ese punto de contacto. O sea, no solo expertos en procedimientos, expertos en datos, expertos de la OMA en temas del modelo de datos, sino personas que establezcan esos lazos entre todas las distintas agencias. Y además involucrar al sector privado. Porque, como bien mencionaba mi compatriota en la primera presentación, al final, si el sector privado no está involucrado y participa, por ejemplo, en el caso que se mencionaba esta mañana, de que haya un intercambio electrónico, hasta que llegó a ese 99 no vamos a poder forzar a ese sector privado a decirle, a partir de ahora tienes que trabajar electrónicamente. Eso no va a pasar. Lo que necesitamos es que estén involucrados, que sean partícipes y que de esa manera puedan dar su opinión y sentirse parte de este proceso.
Y el proceso es relativamente sencillo en su estructura, en la teoría. Capturamos toda la información, hacemos un inventario, definimos esa información, cómo es, ahora me explicaré un poquito a qué se trata esa definición, la analizamos para eliminar redundancias, para saber de qué datos se trata y finalmente lo conciliamos en este nuevo modelo de datos estándar que es mucho más manejable y que nos va a permitir llegar a esa intercomunicación con otras agencias y con otros países. La tabla donde estamos viendo el dato tiene que tener identificador único para saber qué dato es. Vamos a tener un nombre para el dato, vamos a tener una descripción, una representación, en qué dominio. Bueno, representación es numérico, alfabético, es alfanumérico. ¿Está delimitado o no? ¿Tiene que empezar con una P y acabar con un número? ¿Tiene una longitud máxima, mínima? ¿De qué dominio? ¿Estamos hablando de una lista que está establecida, como son una lista de países, o es ilimitado? ¿Qué modo de transporte? Todo esto, imagínense, les estoy hablando de partes en lo que sería una gran hoja de cálculo donde todo esto serían columnas que le vamos a ir rellenando de los datos de esos 6.000, 7.000, 2.000, de todos los elementos de datos que vamos a ir encontrando de cada agencia, con lo cual vamos a ver si este dato tiene un uso aéreo, marítimo, terrestre, si es para un proceso de exportación, de importación o de tránsito, si es para mercancías, si trata sobre tripulación, si es un dato que puede una agencia ver o se puede distribuir, cómo manejamos ese dato desde el punto de vista legal. ¿Quién puede verlo? ¿Quién puede distribuirlo? ¿Cuál es el origen del dato? ¿Y qué origen comercial tiene? O sea, si viene del sector privado, es el importador, el exportador, el agente, el transportista, ¿quién me está proporcionando ese dato? El momento del dato, del que hablábamos como una parte muy importante. ¿Cuándo necesito yo ese dato? ¿Lo quiero ahora? ¿Lo quiero después? ¿En qué momento ese dato es oportuno para mí? O por lo menos hacer un inventario de cuándo realmente puedo tener ese dato. ¿Vale? Y si es del sector público, ¿qué agencia es la del sector público que me proporciona el dato? Y por último, un campo abierto que nos permita añadir notas sobre un dato si lo consideramos importante. Bueno, posiblemente esto no se llega a ver, pero es un resumen de lo que podría ser un caso particular donde estamos viendo un dato, ¿vale?, que se repite en distintas agencias y en para distintos organismos dentro de un país. En el lado de name, para que vayamos practicando el inglés, de nombre, viene puerto de descarga, aeropuerto de descarga, lugar nacional de descarga. Estos son denominaciones de distintos organismos para referirse al mismo sitio. La descripción podemos analizar que, bueno, en caso de que sea un puerto, un lugar de descarga de bienes de un barco, si es un aeropuerto donde se descargan bultos, etcétera. La representación, vemos una columna que nos dice, en este caso, este dato, ¿vale? Esto lo intenté reducir porque, imagínense, hay muchas más columnas. Si el dato viene de un transportista, puede que sea alfanumérico de 4 dígitos, en otro caso de 5 dígitos, etcétera. El dominio, que es la parte posiblemente más delicada y donde el análisis y donde el trabajo es más importante. ¿Es un código propio o se está utilizando un código estándar? El origen del dato, ¿quién? En este caso transportista, es un intermediario, un importador, y el modo de transporte. A todo esto le siguen, como digo, distintas columnas. Esto nos lleva a que en ese proceso de armonización nos demos cuenta de que el inventario actual nos dice que hay puerto de descarga, aeropuerto de descarga, lugar nacional de descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto dentro del modelo de datos de la OMA es un solo elemento, un solo dato, es puerto de descarga, ¿vale? Y tiene un código, el 3225, y con eso eliminamos automáticamente todo esto, todos estos elementos que son redundantes se pueden reducir a ese dato. En el caso de códigos portuarios, donde estamos hablando de 4 dígitos, si son alfanuméricos, si es un código que ha generado la aduana, es un código, por ejemplo, en este caso de una agencia estadística. Tenemos Naciones Unidas que nos proporciona un código de localización que nos sirve para eso. Y entonces podemos utilizar no sé muy bien cómo decirlo todo eso de golpe, el UNLOCODE, ¿vale? Y este código de localización de la ONU nos vale y no tenemos que andar, 4 dígitos y es mío, es tal, no, tiene tantos dígitos, este es su formato y así tiene que ser. Y además, todos los países que se adhieren a este modelo de datos de la OMA van a utilizar el mismo código para esa misma denominación. Podemos intentar esta amalgama de datos, esta cantidad tan abrumadora, porque realmente es abrumadora, es fácil decir 6.000 datos, 8.000, pero estamos hablando de una cantidad tremenda de información
y mucha de ella no la tenemos informatizada, la tenemos que rescatar de una manera individual, vamos a tener que ir a cada agencia, vamos a tener que hacer entrevistas, preguntar, indagar, casi como detectives hasta que encontramos todo ese inventario de datos. La mejor manera y una recomendación que les propongo es agruparlo. ¿Cuáles son referencias documentales? Por ejemplo, como puede ser referencias a otros identificadores, referencias a licencias, etcétera. Y hacer un grupo que trata solamente de partes referenciadas a documentos. Hacer otro grupo dentro de ese equipo de trabajo que trata de periodos de tiempo y fechas. Y su trabajo exclusivamente es capturar todos los momentos en cualquier documento dentro de ese inventario donde se menciona un número, una cifra, un tiempo, una fecha. Y entonces intentar analizar todo eso. Y así vamos distintos grupos, distintas responsabilidades para intentar acometer este trabajo, que es un trabajo muy importante. Y como les decía, en el caso de Nigeria, con 25 personas trabajando constantemente les ha llevado cerca de 9 meses. Igual nos lleva a una ventanilla única, igual llegamos a tener un modelo donde todo se ve un poquito más organizado, donde tenemos un sector privado que por una sola vía manda la información y es una información coherente, es una información confiable. Y tenemos unas agencias y tenemos unas aduanas y tenemos una serie de organismos dentro del gobierno, del sector público, que es capaz de utilizar ese mismo portal y dependiendo de su capacidad, de si están legalmente predispuestos a ver o a modificar o manipular como sea ese dato, lo pueden hacer desde un solo punto. Pero todo esto que es muy bonito en teoría de la ventanilla única es imposible sin ese paso primero de intentar normalizar, armonizar el dato. Con todo esto, lo que conseguimos al final de este trabajo de casi un año, donde hemos puesto muchos recursos, hemos contratado expertos, hemos buscado ayuda de los fondos, del banco, hemos hecho nuestro trabajo de detective, de análisis, llegamos a tener un solo producto y es el set de datos armonizados. Pero es un producto muy poderoso. Lo que pasa es que este producto no es un producto que vayamos a hacer el trabajo y vaya a salir. Hay que hablar y hay que tenerlo como una consideración de que posiblemente tenemos que tener todo dentro de un documento, pero en referencia a las miles de variables. O sea, hay modos de transporte distintos, hay procedimientos aduaneros distintos. Si hablamos que en el paso de frontera se daban 8 casos y además comentaba, creo que el colega de Perú, que además eso lo tienes que multiplicar por cada paso fronterizo, pues imaginaros la cantidad de variables que se pueden dar cuando estás hablando de 1000 y pico datos. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos manejan alrededor de 167 documentos distintos, electrónicos, que son necesarios en un momento u otro para operar en aduanas. Y este set de data armonizada tiene que tenerlo todo. Tiene que tenerlos todo, tiene que cubrirlos todo y proveernos de ese estándar. Esto tiene que ser también progresivo. Nada, y está claro que en las otras intervenciones se ha dicho también, podemos llegar y de golpe pretender que este set de datos de un día para otro se haga y además todo el mundo lo acepte. O sea, tiene que ser algo progresivo porque además las agencias suelen ser muy reacias a dejar un sistema que a lo mejor es de creación propia. Yo desarrollé este sistema y pusimos tanto, y ponen tanto el corazón en él que dicen, yo, ¿por qué voy a dejar cuando tengo mi sistema y me va tan bien? Y ese es en el mejor de los casos donde estamos hablando de esa parte emotiva a un sistema antiguo. Puede haber todo tipo de cuestiones ya fuera de la legalidad que hacen que tengamos presiones que eviten que podamos avanzar en este sentido. Y además, en nuestro desarrollo de este set de datos armonizados, tenemos que tener en cuenta que como es algo progresivo, vamos a tener que tener mecanismos intermedios para poder asimilar a todas las agencias. La agencia que desde el principio se involucra en este armonización de datos y es capaz de cambiar sus sistemas y establecer el estándar, a la agencia que es más reacia y que va a necesitar de un traductor informático, va a necesitar una herramienta que ayude a que se vaya incorporando poco a poco a esto. Por último, el éxito de esta implementación es lo que nos va a permitir que tengamos un mejor manejo de la información. ¿Por qué? Porque reincidimos en los mismos puntos que hablamos al principio. Estándares compatibles con el modelo de datos de la OMA nos permite que ese modelo, que lo ven otros países, que lo utilizan otros países, haga que nuestra comunicación con ellos sea mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil compartir datos. Porque va a ser compatible
con los mecanismos que estamos intentando incorporar en frontera. Todo esto que hablamos de la operativa en frontera, de cómo afecta, realmente si no hacemos un inventario de los datos, intentamos darle sentido común y tenemos un procedimiento claro y hacemos este ejercicio de armonización, no va a tener lugar. Y esto lo vamos a tener que hacer siempre. Y suele ser una de las asignaturas pendientes. Algo arduo que en muy pocos países se ha tomado esa decisión y se ha hecho realmente este ejercicio. Y, por supuesto, en el momento en el que eliminamos redundancias, eliminamos el número de datos, reducimos los costes y reducimos la propensidad a los errores, tanto voluntarios como involuntarios. Conseguimos finalmente datos fiables y datos oportunos. Bueno, he intentado a lo mejor un poco rápido porque como faltan 5 minutos para comer, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Salvador, por la presentación y por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencias también de otros países. Yo quisiera rescatar una serie de aspectos de la presentación para luego abrir el piso a posibles preguntas y creo que en las intervenciones de la mañana y en especial en la tuya nos ha quedado bien claro que la información sería uno de los ingredientes principales de lo que sería la gestión coordinada de fronteras y que en definitiva la eficacia y la eficiencia de los controles y de la operativa aduanera recae en un manejo adecuado de la información. Otro tema que me gustaría resaltar y que creo que se ha comentado también en tu presentación, en alguna anterior, es los beneficios que esto representa para el sector privado. Porque yo creo que como instituciones digamos, nuestros clientes son los operadores. En definitiva, ellos son de los mayores beneficiados de que tengamos, o sea, de que la información esté armonizada y que no sea redundante. Creo que es una manera para la aduana de encontrar un aliado estratégico también en nuestros procesos de reforma, si podemos brindarles a ellos un sistema adecuado de manejo de la información. Y ya por último, es bueno saber por todos que no hay que inventar nada nuevo, que existen herramientas, instrumentos que nos pueden ayudar digamos, a organizarnos en nuestras propias administraciones en el manejo de la información. Y dicho esto, me gustaría ver si hay alguna pregunta de alguno de los participantes. Aquí más cerquita de lo que tú pensabas está la pregunta. Antes de oír esta presentación yo pensaba que por un lado está el tema de cómo intervenimos en la infraestructura, pero si nosotros manejamos correctamente los procesos, entonces la infraestructura va a ser menor porque ya no hay que hacer parqueaderos grandes para los camiones. Pero cuando veo este tema del set de datos, me surge una inquietud. ¿Hasta qué punto un set de datos tan completo y tan eficiente tiene incidencia sobre los controles y sobre los procesos? Si va a modificar de alguna forma, a optimizar los procesos este set de datos y también por ende obviamente la infraestructura. ¿Y qué va primero y qué va después? Porque estamos viendo que hay muchas cosas que hay que hacer y además de todo está el sector privado, están los camioneros, que en muchos países no tienen ni placa, ni licencia de conducción, ni licencia de operación, y que muchos países están diciendo nosotros tenemos que formalizar el sector privado de camioneros antes para que puedan entrar en un sistema de gestión diferente. Entonces, es una pregunta un poco compleja porque ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Por dónde empiezan los países? ¿En dónde debemos nosotros enfocar nuestros verdaderos esfuerzos? Yo creo que va a ser muy particular a cada país dónde vas a focalizar los esfuerzos, ¿vale? Sin embargo, sí que considero que si el propósito nuestro es facilitar el comercio, utilizar la gestión de riesgo para reducir el número de controles físicos y controles documentales y queremos realmente tener esa coordinación similar a la que se hablaba de la Unión Europea, no lo podemos hacer si no tenemos los datos. Y si no hacemos ese inventario de datos, nunca realmente vamos a saber la dimensión que toma la situación de nuestro país. Intentando responder a la pregunta que es un poquito tal vez difícil para mí de responder, ¿no? El primer beneficio de un ejercicio de limpieza y de inventario de los datos es que realmente
la propuesta de utilizar el análisis de riesgo como una herramienta de facilitación comercial es viable. Hasta que no lo hagamos, no es viable. ¿Por qué? Porque solo estamos analizando un subset de datos tan pequeñito que no vamos a poder nunca depender del análisis de riesgo para trabajar. Y como no vamos a poder depender en el análisis de riesgo para definir nuestra selectividad y reducir las inspecciones físicas y las inspecciones documentales, no vamos a poder nunca realmente dotar de una facilitación ni usar ningún tipo de herramienta. ¿De qué me sirve tener la mejor herramienta de manejo de datos si el dato no es fiable, si el dato es redundante, si tiene errores? Al final, garbage in, garbage out. En informática, cuando hablas de bases de datos, se utiliza mete basura, sacas basura. Al final es lo que pasa, si no tenemos un dato confiable. Entonces, este ejercicio no solo es importante, es interesante, yo creo que es vital. Si no se hace este inventario y si no se utiliza un modelo de datos que sea compatible para todos los países, pero al menos dentro de un país para todas las agencias, realmente estamos perdiendo el tiempo intentando coordinar cualquier otra cosa. Como si cada uno utilizáramos una tecnología y un procedimiento para el correo electrónico. Cada uno usamos una herramienta, uno tiene un iPhone, otro tiene un Samsung, otro tal, pero el procedimiento de transferencia de correo electrónico, el Send Mail Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de correo, SMTP, es el mismo para todos. Y somos capaces de estar enviando correos porque hay un protocolo, hay un estándar que es universal. Si no llegamos a ese mismo estandarización a nivel nacional y a nivel internacional, todo lo demás va a caer en bolsillo roto. Buenas tardes. Según su experiencia, me gustaría conocer cómo se ha venido manejando en otros países o regiones en las que se ha manejado o se ha modelado un set de datos, cómo las instituciones que estén involucradas en requerir información han podido manejar la problemática de la asimetría en la parte tecnológica, que es una de las causas que a veces nos limita a poder tener, como se ha hablado en algunos casos, intercambio de información. Dos, sería el tema de cómo se ha realizado, se hablaba de procedimientos, cómo se han realizado ajustes legislativos en algunos casos de que organismos tienen por leyes establecidos procesos y datos requeridos. Eso habla de una dimensión y tiempo de cambio bastante amplia. Nosotros, con la experiencia de la región, tenemos la suerte de contar con 2 personas debidamente acreditadas por la OMA en el modelo de datos. Es algo, creo yo, bastante sustancial para la región poder contar con 2 acreditados a nivel de la OMA. Precisamente ese modelo de datos a nivel regional lo estamos utilizando para poder trabajar lo que le llamamos nosotros la DUCA, que es la declaración única que posiblemente pues, podamos desarrollarlo a nivel regional. No obstante, si bien es cierto, la designación y definición de los datos que debe contenerse en un documento es bastante complejo poder llegarlo y definirlo, se hace necesario, como se decía, poder contar con herramientas que nos permitan decir qué datos puedan tener una estructura definida y cómo se van a codificar esos datos para que todos podamos entender en común esa información recibida. Una de las mejores maneras es para romper la estructura establecida en la que siempre relacionamos el dato a un formulario y el formulario a una agencia, es los grupos que mencionaba antes. Un grupo que se dedica solamente a ver fechas y tiempos. Entonces ya le da igual, abre el campo, abre su mente a decir, no solo estoy mirando formularios de agricultura o formularios sanitarios, estoy mirando el dato. Y si lo intentamos estructurar de esa manera, cuando me preguntaba al principio qué experiencia en otros países, es la única manera donde un poco nos liberamos de nuestros propios esclavitud frente a lo que es la costumbre de que el formulario viene del Ministerio de Sanidad y este formulario lo lleva el Ministerio de Finanzas, etcétera, etcétera. Y conseguimos analizarlo desde el punto de vista de solamente el dato. Necesitamos varios tipos de personas.
Necesitamos el experto legal, que dentro del marco legal nos va a decir, bueno, esto es de esta manera o es de otra, ¿vale? Pero estamos hablando de una parte de inventario, donde realmente lo que necesitamos es mucha gente con un compromiso de decir, vamos a buscar todos los datos y vamos a hacer esa lista. Pero sobre todas estas cosas, aparte de un experto legal, los expertos de la OMA, que es fantástico que los tengan y que además no solo los tengan, sino que los sigan capacitando, porque el modelo de datos de la OMA es algo que está vivo y sigue cambiando y hay versiones que se van mejorando. Y ustedes mismos como miembros pueden también participar a mejorar ese modelo de datos interviniendo con la OMA, pero bueno, eso es aparte. Es vital que haya una presión política desde muy arriba que le diga a todas las agencias este inventario es necesario, esto es vital, no es importante, es vital, no podemos seguir adelante, lo tienen que hacer y tienen que tener a estas personas que sean conciliadoras y que transmitan la información entre todas las agencias, se tienen que sentar juntos, hacer grupos de trabajo, trabajar con el sector privado, pero hace falta que desde muy arriba en el gobierno llegue la decisión de que esto va a salir, tiene que salir adelante y se tiene que hacer. Cuando Colombia hace el ejercicio dentro de su ventanilla única, la primera parte es esa, pero porque les viene desde una orden presidencial de oye, tenemos que llegar, tenemos que avanzar en este tema. El dato es importante, la penetración del Internet y de la información digital es importante para nuestro país, para ser más competitivos, y como llega desde arriba, entonces empieza a percolar hacia abajo y a ser importante para que todos tomen decisiones. Realmente así es como pasa en algunos países. En Nigeria, por ejemplo, hay una organización un poquito más militar, ha sido un poquito más temor que otra cosa. Están teniendo muchos problemas de violencia doméstica por distintas, hay católicos y hay musulmanes y dividen al país en dos. Entonces para ellos tiene una importancia vital empezar a controlar tráfico de armas, tráfico de drogas en un país donde principalmente exporta petróleo. Entonces tiene una presión social, ¿vale?, para que esto se lleve a cabo. Distintas cosas pueden funcionar en distintos países, pero sin esa digamos, fuerza política desde arriba no se va a poder hacer. Ah, sí, perdón. En la pregunta sobre la simetría tecnológica. Desde un punto de vista técnico, ningún sistema de datos tiene que estar casado al formato que tiene el dato. Es ilógico que uno ate un sistema y diga solamente soy capaz de leer XML. El trabajo tecnológico para que un sistema antiguo sea capaz de leer un formato de datos estándar de la OMA no es difícil. Posiblemente es la parte más fácil. Contrata 2, 3 técnicos y esos técnicos son capaces de ver su formulario y ver cómo se va a desarrollar. De hecho, en muchos casos, dotando de ese personal técnico, vas a esa agencia y le das la facilidad para pasar su formulario, que puede estar en el formato que sea, pero si es un dato electrónico, y lo pase al nuevo formato. A veces es más difícil la parte de quién puede ver el dato y quién puede modificar el dato, más que la simetría entre los sistemas. No sé si alguien quisiera hacer un comentario final o tiene alguna pregunta que hacer. Buenos días, mi nombre es Viviana Cueva, de la Aduana de Perú. Quería hacer un comentario, compartir con ustedes un poco la experiencia peruana. La aduana cuenta con una división de inteligencia a nivel central que se encarga de analizar toda la información. Y digo a nivel central porque nos monitorea a todas las aduanas locales que dependemos de la central. Esto nos ha traído muy buenos resultados, o sea, la división de inteligencia tiene dos subdivisiones, analiza toda la mercancía que ingresa y otra subdivisión que analiza toda la mercancía que sale del Perú. El ingreso, o sea, nuestro principal riesgo es el contrabando, pero en el egreso de mercancías nuestro principal riesgo es la salida de droga. Estoy convencida que no hay mejor cosa que hacer inteligencia. Hemos tenido resultados muy buenos. En contrabando hemos intervenido cerca de 4 millones de dólares en los meses de enero y febrero últimos. Justamente haciendo análisis de información, hemos desbaratado una red de comercio ilegal de autopartes en nuestro país, pero no hubiera sido posible si no tuviéramos esta gran división de inteligencia, ¿no? Si es que lo pudieran implementar en sus países, es una recomendación, tiene muy buenos resultados. Muchas gracias. Bueno, pues, perdón. Quizá, buenas tardes ya, ¿verdad?
Daisy Reynosa, de la Dirección General de Aduanas de El Salvador. Quizás solo compartir un elemento importante para nosotros. Estamos conscientes que los sistemas son buenos, son una ayuda vital, ¿verdad? Pero obviamente si basura ingresa, pues basura tendremos. En El Salvador nosotros hemos apostado mucho al tema del análisis de riesgo, porque creemos pues que es ahí donde se puede ver reflejada un verdadero proceso de simplificación, fíjese. Yo escuchaba en la intervención anterior el tema de la integración de datos para generar información. En El Salvador hace años, hace un par de años todavía, si bien es cierto, tanto la Dirección de Impuestos Internos como la Dirección de Aduanas eran parte del Ministerio de Hacienda, cada una manejaba su propia base de datos, que no se hablaban entre sí. Y cuando alguna necesitaba información de la otra, tenían que suscribir un convenio de confidencialidad, siendo dos áreas de una misma cartera de Estado. Todo eso nosotros empezamos a revisarlo, revisar el marco legal, por supuesto, y todo, ¿verdad? Y hace 2 años decidimos hacer una integración de datos. ¿Qué hemos obtenido como resultados? Porque esto tiene que ser un tema de ganar-ganar. Gana la aduana, gana impuestos internos. Anteriormente, el análisis de riesgo se basaba fundamentalmente en variables aduaneras. Hoy día, nosotros integramos a la base de datos la información de impuestos internos. Y al mismo tiempo, impuestos internos integra la información de aduanas. De tal suerte que ya estamos trabajando incluso con las fiscalizaciones conjuntas. ¿Qué es eso? Es cuando, tanto por el lado de aduana como por el lado de impuestos internos, nosotros llegamos y visitamos a un cliente, pero lo hacemos en una forma integral. Hemos previamente cruzado la información y desde que llegamos le decimos, mire, venimos porque hay una discrepancia entre lo que usted ha declarado en la aduana al momento de la entrada versus las declaraciones de sus ventas. Y de una sola vez, y la diferencia para el ejercicio anterior es de $5 millones, que usted debe justificar. Créame que el efecto ha sido muy grande porque ya el contribuyente dice, me están viendo en una forma integral, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo la integración de datos generando información puede ser buena tanto para la aduana como para impuestos internos. Porque entonces ya vemos un beneficio. ¿Por qué vamos a integrar la base de datos? ¿Qué gano yo con esto? ¿Verdad? Hemos logrado ser mucho más asertivos en cuanto a los procesos de selectividad. Quiero decirle que en El Salvador nosotros solamente inspeccionamos entre un 10 y un 12%. Hoy, con las bases de datos integradas. Y nuestro nivel de efectividad oscila entre el 18 y el 23%. Ha mejorado. Anteriormente, solo con variables aduaneras, nos movíamos en un rango de un 8 y un 12% de efectividad. El año pasado decidimos integrar no solo variables dentro del Ministerio de Hacienda, hicimos un ejercicio, integramos las variables de migración, variables migratorias. ¿Cuál ha sido el resultado? Obviamente también con el índice de efectividad en nuestra selectividad se ha mejorado. Y voy a comentar quizás lo último, una anécdota que tuvimos hace poco. De repente resulta que una persona X importó un vehículo, pero lo importó bajo el régimen temporal, o sea, ingresó, ¿verdad? El año pasado, ustedes saben que en régimen temporal nosotros le damos 90 días para que pueda circular sin pagar impuestos.
Si en ese plazo él sale del país, pues no paga impuestos, pero resultó que a octubre se le venció el plazo y el señor no apareció con el vehículo. Bueno, giramos la instrucción inmediatamente a la policía, a todas las instituciones, a Migración. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Hace como 15 días que ese señor iba saliendo, pero ya no por vía terrestre, sino que por vía aérea. Y entonces nuestro sistema, como integra la información de Migración, Migración recibe una alerta que ese usuario tiene un problema con la aduana. Nos avisan inmediatamente y él estaba ya casi que sentadito en el avión, ¿verdad? Y lo bajamos. Y le dijimos, mire, usted ingresó en tal fecha, ingresó un vehículo de lujo, tiene X cantidad de impuestos pendientes y usted no sale si usted no paga. Perdió el vuelo, no les quiero decir, fue parte de… Y el resultado al final, él presentó el vehículo, lo había dejado guardadito por ahí en algún lugar, pagó los impuestos, pero al final, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que verdaderamente los datos per se no son nada. En la medida que le aplicamos la inteligencia, nos permitirá ser más efectivos, no solo como aduanas, sino también con el resto de instituciones que se integran a la iniciativa, ¿verdad? Entonces, realmente el proceso es largo, tedioso, pero es posible y los resultados los podemos palpar, ¿verdad? Cuando lo vimos así, tal vez alguien decía, para llegar a eso, nosotros lo hemos hecho. El otro ejemplo que tenemos, el de la plataforma de tránsitos internacionales mesoamericanos, la plataforma TIN, que hoy por hoy está funcionando con algunos temas pendientes todavía, ¿verdad? Pero sí podemos decir que nos permite hacer transmisiones electrónicas desde Guatemala hasta Panamá. ¿Qué es lo que nos hace falta? Que todavía no tenemos todas las operaciones adentro. Y digo no tenemos como región, porque nosotros como El Salvador sí hemos incorporado todas las operaciones. Esperaríamos pues que sea cuestión de tiempo que el resto de países también se vayan incorporando, porque estos esfuerzos son grandes, pero solo en la medida que tengamos actuaciones paralelas o con bastante, vayamos caminando juntos, le vamos a poder ver el beneficio. De lo contrario, le voy a contar la tristeza para El Salvador hoy por hoy, que tiene una plataforma regional, pero, por ejemplo, hay ciertas operaciones muy mínimas que todavía las trabajamos en la plataforma anterior, porque nuestro vecino todavía esa porción no la tiene incorporada. Confiamos que este año lo va a hacer, ¿verdad? Por supuesto. Pero esto es un proceso, como se ha dicho en todo este evento. Y así tenemos que verlo. A veces somos muy ansiosos, yo caigo en eso, pero luego digo, bueno, Roma no se hizo en un día, pero esperemos que tampoco sea otros 60 años más, que es lo que lleva la integración, un poco más, ¿verdad?, de Centroamérica. Gracias. Muchas gracias, Daisy. Bueno, pues los invitamos a pasar al almuerzo. Previamente, sé que todos debemos de tener mucha hambre, pero previamente les queremos pedir que nos podemos tomar una foto a un lado de la entrada al hotel, del lobby, en un salón que se llama San José. Posteriormente pasaríamos al almuerzo y estaríamos corriendo la agenda 15 minutos para iniciar a las 2:15. Gracias.